El tintineo de la costosa cristalería resonaba en el comedor privado de Bellini's, el restaurante más exclusivo de Manhattan. Jackson Pierce apenas percibía el sonido, con la mirada fija en las luces de la ciudad que centelleaban más allá de los ventanales que iban del suelo al techo. A sus 42 años, con el pelo entrecano y unos penetrantes ojos azules que habían adornado 3 veces la portada de Forbes, Jackson tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada que realmente importara. Por otro trimestre exitoso, dijo Thomas Wright, levantando su copa. Los demás ejecutivos alrededor de la mesa hicieron lo mismo, con sonrisas ansiosas que reflejaban los cheques de bonificación que habían recibido ese mismo día. Pierce Capital acababa de cerrar una adquisición de $4.8 millones, consolidando la reputación de Jackson como el inversor más astuto de Wall Street. Jackson levantó su copa mecánicamente, sin notar el sabor del whisky de 18 años en su lengua. Había repetido este ritual cientos de veces. Los acuerdos, las celebraciones, las citas obligatorias con miembros de la alta sociedad y modelos que inevitablemente seguían, todo ello había comenzado a difuminarse en una monótona neblina de riqueza sin propósito. «Te has superado a ti mismo, Jackson», dijo Vanessa Keller, la jefa del departamento jurídico, inclinándose más de lo necesario. Su perfume era caro, sus intenciones transparentes. Hace 3 meses, él habría picado el anzuelo y la habría invitado a su ático para tomar una copa. Esa noche, la idea le agotaba. «El equipo se merece el mérito», respondió, con una voz lo suficientemente neutra como para desalentar nuevos avances sin ofender. La sonrisa de Vanessa vaciló brevemente antes de recuperarse y centrar su atención en el director financiero. El propietario del restaurante, Giovanni Bellini, se acercó a su mesa con todo el encanto italiano y la deferencia habitual. «Señor Pierce, ¿está todo a su gusto? Quizás le gustaría ver nuestra selección especial de vinos. Acaba de llegar un Burdeos de 1982. Todo está bien, Giovanni». «Gracias». Jackson lo interrumpió con su habitual cortesía. Más lujo, más exclusividad. Lo último que necesitaba. «Muy bien, señor. Su camarero estará con usted en breve. Tenemos a alguien nuevo esta noche. Uno de los mejores». Jackson asintió distraídamente y volvió a la conversación que le rodeaba. Sus ejecutivos ya estaban planeando la próxima adquisición con un apetito insaciable. Miró su reloj. Apenas eran las 9 de la noche. La noche se extendía ante él como un desierto sin fin. «Disculpen la molestia, caballeros y señora». La voz provenía de detrás de él, cálida, segura, con un toque de algo que Jackson no podía identificar. No era la suavidad ensayada del personal habitual de Bellini, sino algo más auténtico. Se dio la vuelta y se encontró mirando a los ojos color avellana más extraordinarios que había visto jamás. «Soy Abby», dijo la camarera, con una sonrisa tan genuina que lo sorprendió. Era llamativa, más que convencionalmente hermosa. 30 y pocos años, cabello castaño recogido en un sencillo moño, sin maquillaje, salvo un toque de brillo de labios. Llevaba el uniforme estándar de Bellini, pero de alguna manera hacía que pareciera una elección en lugar de una obligación. «Yo me ocuparé de usted esta noche. ¿Puedo informarle de nuestras especialidades?». Mientras ella describía las creaciones del chef, Jackson se encontró escuchando con atención. Hablaba de la comida con una pasión inesperada, describiendo los sabores y las texturas como si fueran importantes. Sin adulación, sin deferencia especial hacia él, a pesar de saber sin duda quién era. Solo calidez profesional y una chispa de inteligencia en esos ojos extraordinarios. «El risotto suena perfecto», dijo cuando ella terminó, sorprendiendo a sus colegas que esperaban que pidiera su habitual filete. «Excelente elección», respondió ella, y por un momento sus miradas se cruzaron. Algo pasó entre ellos, un destello de reconocimiento, tal vez, aunque nunca se habían visto antes. Luego ella siguió adelante, tomando las órdenes de los demás con la misma atención. Mientras se alejaba, Jackson se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente y rápidamente volvió a la conversación. Pero,
Por primera vez en meses, sintió un destello de interés genuino. Durante toda la cena, se encontró siguiendo los movimientos de Abby por la sala. Había algo diferente en ella, una independencia de espíritu que destacaba en un lugar donde todo el mundo se doblegaba ante la riqueza y el poder. Cuando le trajo el risotto, sus dedos se rozaron brevemente y Jackson sintió una inesperada descarga eléctrica. ¿Qué tal está todo?, le preguntó ella más tarde, y él se dio cuenta de que, por una vez, había probado la comida. Está excepcional, respondió con sinceridad. Le dije al chef que lo había pedido usted. Se sorprendió. Dijo que normalmente es usted más de filetes. Jackson arqueó una ceja. ¿Hablaste de mí con el chef? Solo por curiosidad profesional. Ella respondió con una leve sonrisa. Nos fijamos en los patrones. Es parte de un buen servicio. A medida que avanzaba la noche, Jackson participó más en la conversación a su alrededor, consciente de que Abby también estaba observando, formándose sus propias impresiones. Cuando ella trajo la cuenta, él la firmó sin mirar el total, añadiendo una propina mayor que el salario mensual de la mayoría de la gente. Gracias, señor Pierce, dijo ella profesionalmente cuando regresó con su tarjeta. Espero que haya disfrutado de la velada. Sí, respondió él, por una vez con sinceridad. ¿Trabajarás mañana por la noche? Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, tal vez cansancio. Me temo que no. Solo sustituyo ocasionalmente. Tengo otro trabajo. Antes de que él pudiera responder, Thomas le hizo una pregunta sobre la reunión de la junta directiva del día siguiente y el momento pasó. Cuando Jackson volvió a levantar la vista, Abby había desaparecido. Mientras el grupo se preparaba para marcharse, Giovanni se acercó. Señor Pierce, ¿todo ha ido bien? Sí, su nueva camarera, Abby, es excelente. Giovanni pareció confundido. ¿Abby? ¿Se refiere a Abigail? Sí, muy competente. Aunque, como le dije, es temporal, una sustitución de última hora. Creo que en realidad es profesora. Profesora. La información sorprendió a Jackson y le hizo sentir aún más curiosidad. Salió al aire fresco de octubre, rechazando las invitaciones para tomar unas copas en el club habitual. Por primera vez en mucho tiempo, había conocido a alguien que le intrigaba, y ahora se había ido. Probablemente no volvería a verla nunca más. La idea le molestaba más de lo que debería. 3 días después, Jackson estaba atrapado en el tráfico del centro de la ciudad cuando vio una figura familiar que caminaba apresurada por la acera, con los brazos llenos de lo que parecían ser materiales de arte. Sin pensarlo, le dijo al conductor: «Deténgase». Salió del coche, ignorando las miradas de sorpresa de los peatones que reconocían al multimillonario entre ellos. Abby la llamó, y ella se volvió, con expresión de confusión antes de reconocerlo. Señor Pierce, dijo, cambiando el incómodo bulto de sitio. Jackson, la corrigió él, sintiéndose de repente inusualmente inseguro. ¿Necesitas ayuda con eso? Estoy bien, gracias, respondió ella, aunque un lienzo en precario equilibrio amenazaba con caerse de la pila. Es que llego tarde a clase. Al menos déjame llevarte, le ofreció, señalando el Bentley que esperaba. Ella dudó, sopesando claramente sus opciones. Es muy amable, pero por favor, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su voz. Considérelo un agradecimiento por la mejor recomendación de Rosato que he recibido nunca. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Bueno, si lo pone así, pero voy a Brooklyn. No hay problema, respondió Jackson, ya aliviándola de la mitad de sus cosas. Mientras el coche se deslizaba entre el tráfico, cruzando el puente hacia una parte de Nueva York que Jackson rara vez visitaba. Ninguno de los dos podía prever cómo este segundo encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre. «¿Profesora de arte por el día, camarera por la noche?», preguntó Jackson, mientras el Bentley se abría paso por las concurridas calles de Brooklyn. Abby sonrió, pero había un toque de defensividad en su postura. «Solo de vez en cuando hago de camarera. Enseño arte en la Horizon Academy de Williamsburg. Es una escuela pública centrada en las artes. Y el trabajo en el restaurante. El alquiler en Nueva York no es compatible con el sueldo de los profesores», dijo con naturalidad,
Hago turnos en Bellinis cuando necesitan a alguien. El primo de Giovanni fue alumno mío hace años. Jackson asintió, consciente de repente de la brecha que separaba sus mundos. Su reloj costaba más de lo que ella probablemente ganaba en un año. Admiro eso, la dedicación. Ella lo estudió con esos perspicaces ojos color avellana. ¿De verdad? La mayoría de la gente piensa que es triste. El coche redujo la velocidad frente a un almacén reconvertido con coloridos murales decorando su exterior. Un cartel decía, Centro Comunitario de Artes de Williamsburg. Esto no es una escuela, observó Jackson. Es un programa extraescolar, explicó Abby, recogiendo sus cosas. Doy clases a adultos aquí 2 veces por semana. Gente que trabaja durante el día pero que aún quiere crear. Algo en su pasión hizo que Jackson soltara. ¿Puedo verlo? La sorpresa se reflejó en el rostro de Abby. ¿Quieres ver mi clase? Si no es inapropiado, lo consideró por un momento. De hecho, nos vendría bien un modelo. ¿Un modelo? Repitió Jackson, sintiéndose repentinamente incómodo. Abby se rió. El sonido era genuino y cálido. No ese tipo de modelo, solo alguien para la sesión de retratos. Normalmente tengo que sentarme allí yo misma mientras intento dar instrucciones. Miró su reloj. La clase empieza en 10 minutos. ¿Sí o no, señor multimillonario? El desafío en su voz tomó la decisión por él. Sí. El interior del espacio no se parecía en nada a las elegantes galerías que Jackson frecuentaba. Mesas salpicadas de pintura formaban un semicírculo alrededor de una silla sencilla. Lienzos en diversas fases de realización cubrían las paredes. El olor a trementina y a posibilidades llenaba el aire. Abby lo presentó simplemente como Jackson, el modelo del retrato de hoy, sin dar ninguna pista sobre su estatus. La clase, un grupo diverso que iba desde veinteañeros hasta jubilados, apenas le prestó atención mientras preparaban sus caballetes. Durante 2 horas, Jackson se sentó en silencio, observando cómo Abby se transformaba. En ese espacio, ella se mostraba segura, autoritaria, pasando de un alumno a otro con palabras de ánimo y correcciones amables. Nada que ver con la camarera diferencial de Bellinis. Se dio cuenta de que esa era la verdadera Abigail. Recordad, no solo estáis captando rasgos, dijo a la clase. Buscad la esencia. ¿Qué hace que este rostro sea único y humano? Jackson no pasó por alto la ironía. Durante años, la gente lo había mirado y solo había visto dinero, poder, estatus, nunca a la persona que había debajo. Ahora, unos desconocidos lo estudiaban con más atención que nadie en años. Cuando terminó la clase, los alumnos le dieron las gracias antes de marcharse. Varios se quedaron para hacerle preguntas a Abby y Jackson esperó pacientemente, sin prisas por volver a su ático. Lo siento, dijo Abby, acercándose a él una vez que se marchó el último estudiante. Gracias por ser tan comprensivo. Fue esclarecedor, admitió Jackson. ¿Podré ver los resultados? La mayoría de las primeras sesiones no son precisamente halagadoras, le advirtió ella, pero lo llevó a ver las diversas interpretaciones. Algunas eran rudimentarias, otras sorprendentemente hábiles. Todas mostraban aspectos de sí mismo que nunca había considerado. Esta es interesante, dijo, deteniéndose ante un lienzo que captaba cierta melancolía en sus ojos. Es de Elaine. Ella era psicóloga antes de jubilarse. Abby estudió el retrato. Ella ve más que la mayoría. Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Jackson lo rompió primero. ¿Quieres cenar conmigo? Abby levantó las cejas. ¿Esta noche? Son casi las 10. Conozco un sitio que siempre está abierto para mí. En cuanto pronunció esas palabras, Jackson se arrepintió. Sonaba exactamente como el multimillonario engreído que intentaba no ser. La expresión de Abby lo confirmó. Seguro que sí, dijo ella con frialdad. Pero tengo que corregir exámenes y mañana tengo clase temprano. Entonces, en otra ocasión, insistió él. Sorprendida por su propio entusiasmo, ella dudó. ¿Por qué? La franqueza de la pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué qué? ¿Por qué cenar? ¿Por qué conmigo? Eres Jackson Pierce. Podrías cenar con literalmente cualquiera. Por eso precisamente, dijo, y la verdad le salió con más facilidad de lo esperado.
La mayoría de la gente quiere algo de mí. Tú no pareces quererlo. Su expresión se suavizó ligeramente. Esa es una barra bastante baja. Te sorprenderías. Él buscó su teléfono. Dame tu número, te llamaré. En lugar de obedecer, Abby tomó una tarjeta de visita en blanco de una pila que había en su escritorio y escribió algo en ella. Mi correo electrónico, dijo, entregándosela. Si sigues interesado en una cena normal la semana que viene, avísame. Fue con un rechazo amable. Ella mantenía los límites y Jackson los respetaba, aunque le frustrara. No estaba acostumbrado a esforzarse por llamar la atención de la gente. Te enviaré un correo electrónico mañana, prometió. A la mañana siguiente, sentado en su oficina con vistas a Central Park, Jackson se quedó mirando la pantalla en blanco del correo electrónico. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había cortejado a una mujer? Años, probablemente. Normalmente eran ellas las que se acercaban a él, atraídas por su riqueza e influencia. Las pocas que no lo hacían, normalmente buscaban establecer conexiones estratégicas. Las citas se habían convertido en transacciones, en otro tipo de acuerdo comercial. Finalmente, escribió, cena el próximo viernes, tú eliges el lugar. OTP. Su respuesta llegó horas más tarde. Doy clase hasta las 6 aquí. Hay un restaurante tailandés cerca de la escuela. No es nada lujoso, pero la comida es buena. A las 7 p.m. Jackson sonrió ante la pantalla. No era un restaurante elegante. No intentaba impresionarlo ni sacar provecho de la invitación. Solo una cena. El viernes despidió a su chofer y tomó un taxi a Williamsburg, vestido con la ropa más informal que tenía, que, como se dio cuenta demasiado tarde, seguía pareciendo cara. El restaurante Sam Garden era pequeño y estaba abarrotado, con manteles de plástico y fotografías descoloridas de Bangkok en las paredes. Abby ya estaba allí, vestida con vaqueros y una blusa sencilla, con el pelo suelto sobre los hombros. Al verla, Jackson sintió un nudo en el pecho, relajada, auténtica, hermosa sin pretenderlo. Lo has encontrado, dijo ella con una leve sorpresa. De vez en cuando me aventuro más allá de Manhattan, respondió él, deslizándose en el asiento frente a ella. La camarera reconoció a Abby y la saludó calurosamente antes de tomar nota. Jackson siguió las recomendaciones de Abby y pronto la mesa se llenó de platos que nunca había probado antes. Bueno, dijo ella, manejando con destreza los palillos. ¿Qué hace un multimillonario todo el día? La pregunta fue formulada con ligereza, pero Jackson percibió una curiosidad genuina detrás de ella. Se encontró hablando de su trabajo con una honestidad inesperada, de los retos, las responsabilidades, el vacío que se había apoderado de él últimamente. Empecé sin nada, le dijo. Era un becario en Wharton y dormía en los sofás de mis amigos mientras creaba mi primer fondo. Entonces tenía hambre, no solo de éxito, sino de demostrar algo. Y ahora lo has demostrado, observó Abby. Ahora solo sigo la rutina, admitió, sorprendido por su propia franqueza. De ahí tu aburrimiento en Bellinis. ¿Era tan obvio para alguien que prestaba atención? Ella dio un sorbo a su cerveza. Entonces, ¿qué te haría sentir vivo de nuevo? La pregunta le impactó como una fuerza física. Nadie le había preguntado nada tan fundamental en años. Antes de que pudiera responder, un alboroto en la puerta llamó su atención. Un grupo de adolescentes irrumpió ruidoso y exuberante. Uno vio a Abby y se acercó corriendo. Señor Matthews, tiene que ver esto. El chico, de unos 16 años y con múltiples piercings, le mostró su teléfono. En la pantalla había una detallada obra de arte digital. Miguel, esto es increíble, dijo Abby, examinando la imagen. La perspectiva es perfecta. El chico sonrió radiante. He utilizado la técnica que me enseñaste. He estado practicando todas las noches. Se nota. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Miguel finalmente. Jackson con la curiosidad reflejada en su rostro. Oh, lo siento. No quería interrumpir vuestra cita. No pasa nada, comenzó Abby. No pasa nada, intervino Jackson, extendiendo la mano.
Soy Jackson, amigo de la señora Matthews, dijo el chico estrechándole la mano. Miguel, futuro artista famoso según la señora M, realmente podría serlo, dijo Abby con orgullo. Miguel ganó el concurso municipal de artes digitales el año pasado. Tras unos minutos más de conversación, el chico se reunió con sus amigos. Jackson observó la interacción con fascinación. ¿Realmente te preocupas por ellos? Por supuesto, respondió Abby, como si fuera lo más natural del mundo. A veces soy la única que cree en su potencial. Algo cambió en la perspectiva de Jackson, como si el objetivo de una cámara enfocara de repente. Aquí había una mujer que no medía el éxito en miles de millones, sino en la luz que se reflejaba en los ojos de un adolescente cuando alguien creía en él. A medida que avanzaba la noche, Abby compartió más detalles sobre su propia trayectoria, cómo creció en un pequeño pueblo de Pensilvania, cómo llegó a Nueva York con el sueño de ser artista y cómo, en cambio, encontró su vocación en la enseñanza. Sigo pintando, dijo, pero ayudando a otros a encontrar su voz creativa. Eso es lo que me hace levantarme de la cama por las mañanas. Cuando llegó la cuenta, insistió en pagarla a medias. Jackson quiso discutir, pero reconoció la importancia que tenía ese gesto para ella. Fuera del restaurante, la noche otoñal era fresca y clara. Caminaron lentamente hacia el metro, conversando con naturalidad. Me gustaría volver a verte, dijo Jackson cuando llegaron a la estación. Abby lo miró con una expresión indescifrable. No estoy segura de que sea una buena idea. ¿Por qué no? Porque yo vivo en este mundo, dijo señalando el barrio que los rodeaba. Y tú vives en uno completamente diferente. ¿Qué podría salir de eso? Antes de que él pudiera responder, sonó su teléfono. Ella miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente a preocupación. Tengo que contestar, dijo, alejándose. Jackson observó cómo su rostro se llenaba cada vez más de preocupación. Cuando regresó, la calidez que había mostrado antes había desaparecido. Tengo que irme, dijo. Una emergencia familiar. ¿Puedo ayudarte? Mi coche podría... No, le interrumpió con firmeza. Gracias por la cena, Jackson. Ha sido un placer conocerte. Se marchó antes de que él pudiera responder, desapareciendo en la entrada del metro y dejando a Jackson con la inquietante sensación de que acababa de perder algo importante antes incluso de que hubiera comenzado. Lo que no podía saber era que la llamada telefónica revelaría un secreto que Abby había estado ocultando, uno que pondría a prueba todo lo que había entre ellos cuando se volvieran a ver. Pasaron 3 semanas sin noticias de Abby. Jackson le había enviado 2 correos electrónicos, uno para preguntarle si todo iba bien tras su repentina partida y otro una semana más tarde con una invitación más informal a una exposición de arte. Ninguno de los dos mensajes obtuvo respuesta. Se dijo a sí mismo que debía seguir adelante. Las mujeres no solían ignorar a Jackson Pierce, pero Abby Matthews claramente no era una mujer normal. Resultaba irónico que la primera mujer que le había interesado de verdad en años fuera también la primera en rechazarlo de plano. Estás distraído, comentó Caroline Huntington, directora de filantropía de su empresa. Durante su reunión semanal, Jackson Pierce, lo sé, no se pierde las proyecciones financieras. Jackson volvió a centrarse en las hojas de cálculo que tenía delante. La Fundación Pierce estaba planeando su gala benéfica anual, que solía ser un evento de networking disfrazado de altruismo. Lo siento, ¿cuáles fueron las cifras definitivas del año pasado? Caroline lo miró con curiosidad, pero continuó con su presentación. Cuando terminó, en lugar de despedirla, Jackson le preguntó, ¿qué conseguimos realmente con estas donaciones? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bueno, se destinan a diversas causas, educación, sanidad, artes, lo habitual. Pero ¿qué cambia? ¿Qué mejora? Insistió Jackson. ¿Hacemos un seguimiento del impacto o simplemente firmamos cheques y nos sentimos bien con nosotros mismos? Caroline se movió incómoda. Exigimos informes anuales a los beneficiarios, pero, sinceramente, a la mayoría de nuestros donantes les importan más las ventajas fiscales que los resultados. La respuesta le disgustó, aunque reconoció que era cierta. Él había sido igual durante años.
Quiero cambiar eso, decidió de repente, empezando por las becas de educación. Buscadme programas que realmente transformen vidas, no solo que sirvan para rellenar currículos. Después de que Caroline se marchara, Jackson se sentó en su escritorio, dándole vueltas a esta nueva insatisfacción. Se dio cuenta de que era la influencia de Abby. Ella le había hecho ver el vacío de su filantropía, gestos simbólicos que no cambiaban nada fundamental. Su intercomunicador sonó. Señor Pierce, hay una tal Abigail Matthews que quiere verle. No tiene cita. El corazón de Jackson dio un salto. Que pase. Cuando Abby entró en su despacho, inmediatamente intuyó que algo iba mal. Parecía agotada. Su habitual postura segura había sido sustituida por una tensión evidente. No estaba segura de que quisiera verme, dijo. Llevo semanas intentando localizarle. Le indicó la silla frente a su escritorio, pero él permaneció de pie. ¿Qué ha pasado? Mi hermano, respondió ella simplemente. Esa noche me llamaron del hospital. Ha sufrido una sobredosis. Lo siento, dijo Jackson, y su preocupación inicial dio paso a una genuina inquietud. ¿Está bien? Físicamente sí, pero necesita ayuda. Ayuda de verdad. Lleva años luchando contra la adicción. Respiró hondo. Por eso estoy aquí. Es humillante, pero necesito dinero. La frase quedó suspendida entre ellos. Jackson sintió una punzada de decepción y se preguntó si la había juzgado mal por completo. No es para mí, añadió Abby rápidamente, como si le leyera el pensamiento. Es para su tratamiento. Hay un centro en Vermont, uno de los mejores para la recuperación a largo plazo. Tienen una plaza para él, pero el programa de 3 meses cuesta $45,000. Mi seguro no lo cubre y ya he agotado mis tarjetas de crédito para que pueda pasar por la desintoxicación. Y acudiste a mí, dijo Jackson, con un tono cuidadosamente neutro. Las mejillas de Abby se sonrojaron. Primero lo intenté todo. Créeme, esta era mi última opción. Sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre su escritorio. He traído esto. Es un pagaré. He elaborado un plan de pago. Me llevará 7 años, pero devolveré cada centavo con intereses. Jackson no tocó la carpeta. ¿Por qué no me pediste ayuda como amiga? ¿Somos amigos? Desafió Abby. Cenamos juntos una vez, y según mi experiencia, el dinero lo cambia todo. Se enderezó. No quiero caridad, Jackson. Te pido un préstamo. Su dignidad le conmovió. La mayoría de las personas que querían su dinero no le ofrecían contratos. Le ofrecían halagos, entretenimiento, compañía. Desde luego, no le miraban a los ojos con tanta feroz independencia. ¿Cómo se llama tu hermano? Le preguntó a Daniel. Tiene 34 años. Es arquitecto, brillante, cuando está sobrio. Jackson se acercó a la ventana, pensativo. Yo cubriré el tratamiento, dijo finalmente, como un préstamo en condiciones. Se volvió hacia ella, pero tengo condiciones. El cansancio se apoderó de su expresión. ¿Qué condiciones? Quiero conocer a Daniel y quiero que me ayudes con algo a cambio. No voy a acostarme contigo por dinero, si es eso lo que pretendes, dijo Abby sin rodeos. ¿Eso no es? Jackson se sintió genuinamente ofendido. Nunca sugeriría algo así. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Entonces, ¿qué? La Fundación Pierce dona millones a iniciativas educativas, pero me he dado cuenta de que no tenemos ni idea de si estamos marcando una diferencia real. Quiero que me ayudes a rediseñar nuestro enfoque. Encuentra programas que realmente funcionen, que transformen vidas como tú haces con tus alumnos. La sorpresa sustituyó a la sospecha en el rostro de Abby. ¿Hablas en serio? Completamente. 3 horas a la semana, con tarifa de consultoría. Tu visión a cambio de mi financiación. El tratamiento de tu hermano se gestionará por separado, como un préstamo entre nosotros. Abby lo estudió detenidamente, sopesando la propuesta. ¿Por qué no encargas a tu personal que investigue programas eficaces? Porque piensan como yo solía hacerlo, en términos de métricas, prestigio y conexiones. Tú piensas en el impacto, en las personas. Se acercó a ella. La noche que cenamos juntos, tu alumno te miró como si le hubieras cambiado la vida. Eso es lo que quiero que haga nuestra fundación.
Algo en su expresión se suavizó. De acuerdo, pero lo quiero todo por escrito. Ambos acuerdos. Por supuesto, cogió su teléfono. Haré que los abogados redacten los documentos hoy mismo. Ahora, ¿cuándo puedo conocer a tu hermano? La reunión con Daniel Matthews tuvo lugar al día siguiente en un centro de tratamiento privado en Manhattan. El parecido entre los hermanos era sorprendente. Los mismos ojos expresivos, aunque los de Daniel estaban nublados por la vergüenza y los efectos secundarios de las drogas. No necesito tu caridad, fueron sus primeras palabras a Jackson. No es caridad, respondió Jackson con serenidad. Es una inversión en tu recuperación. Tu hermana cree en ti, eso me basta. Mientras hablaban de las instalaciones de Vermont, Jackson quedó impresionado por la inteligencia y la perspicacia del hombre, incluso en su estado deteriorado. Reconoció algo de sí mismo en Daniel, el mismo afán por la perfección, los mismos estándares implacables. En otra vida, podrían haber sido amigos o colegas. Después de la reunión, mientras Jackson acompañaba a Abby a un taxi, ella dijo en voz baja, «Gracias, no solo por el dinero, sino por tratarlo con respeto. Se merece respeto y una oportunidad para reconstruir su vida». Jackson dudó. La verdadera razón por la que quería conocerlo era para comprenderte mejor. La familia nos moldea. La expresión de Abby era indescifrable. Sí, así es. Durante las semanas siguientes, mientras Daniel comenzaba su tratamiento en Vermont, Abby empezó a trabajar con la Fundación Pierce. Sus reuniones semanales se convirtieron rápidamente en lo más destacado de la agenda de Jackson. Ella cuestionó sus suposiciones, se opuso a la filantropía convencional y le presentó a educadores que realizaban un trabajo extraordinario en comunidades olvidadas. Estos son los programas que deberíamos financiar, dijo durante una apasionada presentación. No los proyectos piloto llamativos que quedan bien en los informes anuales, pero que desaparecen cuando se van las cámaras. Su convicción era contagiosa. Jackson se encontró reimaginando todo su enfoque de la filantropía. Visitó escuelas en barrios que antes solo había visto desde la ventanilla de su coche y conoció a estudiantes cuyo potencial se estaba desperdiciando por el abandono sistémico. A medida que trabajaban juntos, la tensión entre ellos se convirtió en algo más complejo. Jackson se sintió atraído por ella, no solo románticamente, sino también intelectualmente. Ella le hizo cuestionar sus valores, su propósito, y, de vez en cuando trabajaban hasta tarde por la noche, él la sorprendía mirándolo con una expresión que sugería que ella podría estar sintiendo algo similar. A las 6 semanas de su acuerdo, Jackson recibió una llamada de las instalaciones de Vermont. Daniel Matthews se había marchado en medio de la noche, en contra del consejo médico. Nadie sabía a dónde había ido. Cuando Jackson llegó al apartamento de Abby, en un quinto piso sin ascensor en Bushwick, la encontró haciendo llamadas frenéticamente. ¿Alguna noticia?, le preguntó después de que ella terminara otro intento infructuoso. Ella negó con la cabeza, con miedo evidente en sus ojos. Esto es lo que hace. Empieza a mejorar y luego se sabotea a sí mismo. Pero esta vez no terminó la frase. Lo encontraremos, prometió Jackson. Él también hizo algunas llamadas y contrató a una empresa de seguridad privada a la que solía recurrir para asuntos corporativos. Empezarán a buscarlo inmediatamente. Mientras tanto, ¿hay algún lugar al que pueda haber ido? Amigos, lugares que fueran importantes para él. Abby caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar. Siempre le encantó el High Line. Solíamos ir allí cuando se mudó a la ciudad. Cogió su abrigo. Tengo que ir a buscarlo yo misma. Voy contigo, dijo Jackson con firmeza. Pasaron horas buscando, primero en el High Line, luego en el antiguo barrio de Daniel en Chelsea. Al caer la noche, la temperatura bajó y la preocupación de Jackson aumentó. Un adicto en recuperación solo en la ciudad, con acceso a todas las tentaciones. La situación era peligrosa en el mejor de los casos, potencialmente mortal en el peor. Hacia medianoche, agotados y desanimados, pararon en un restaurante abierto toda la noche. Abby miró fijamente su café sin tocar, con el miedo grabado en las arrugas de su rostro. Ya he hecho esto antes.
dijo en voz baja. Ha desaparecido. La vez más larga fue 3 semanas. Cuando finalmente llamó, estaba en Atlantic City, sin dinero y drogado. Jackson se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya. Esta vez es diferente. Nos tiene a nosotros buscándolo. ¿Por qué haces esto? Preguntó ella de repente. Entiendo lo del préstamo, pero esto de pasar la noche buscando a mi hermano adicto. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué, en efecto? No era por obligación ni por simple atracción. En algún momento de las últimas semanas, Abby y sus luchas se habían vuelto importantes para él de una manera que nada lo había sido en años. Porque me importa, dijo simplemente. Me importas tú. Me importa lo que le pase a tu familia. Algo cambió en su expresión, una suavidad, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Por un momento, pareció que iba a decir algo significativo. Entonces sonó su teléfono. Era el equipo de seguridad. Habían encontrado a Daniel en un bar del East Village, ebrio, pero físicamente ileso. Cuando llegaron, Daniel estaba sentado en la barra, mirando fijamente un vaso vacío. Levantó la vista cuando se acercaron, con una expresión que era una mezcla de desafío y vergüenza. «Habéis venido a llevarme de vuelta a rehabilitación», dijo con voz pastosa. «Hemos venido para asegurarnos de que estás bien», respondió Abby, con una mezcla de alivio y decepción en su voz. «No necesito que me salven», insistió Daniel, «y menos aún tu novio rico». «No se trata de dinero», dijo Jackson con calma. «Se trata de que a tu hermana le importa si vives o mueres. ¿Por qué te importa el dime a mí?», desafió Daniel, balanceándose ligeramente en el taburete de la barra. «¿Cuál es tu intención?». Antes de que Jackson pudiera responder, Abby intervino. «Ya basta, te llevamos a casa». Afuera, mientras esperaban el coche que Jackson había llamado, la beligerancia de Daniel se desvaneció y se convirtió en tristeza. «No puedo hacerlo, Abs. No puedo arreglarme». «Sí que puedes», insistió ella. «Pero tienes que quererlo. No por mí, por ti mismo. ¿Y si no merezco arreglarme?». La crudeza de la pregunta los silenció a todos. Jackson, observando a los hermanos, reconoció el oscuro pensamiento. Él mismo había tenido versiones de ese pensamiento en sus momentos más bajos, no sobre la adicción, sino sobre el propósito, sobre merecer el éxito que había logrado. Cuando llegó el coche, ayudaron a Daniel a sentarse en el asiento trasero. Jackson estaba a punto de seguirles cuando Abby lo apartó. «Hay algo que tengo que decirte», dijo ella con voz baja y urgente. «Algo que debería haberte dicho antes de que te involucraras con mi familia». La luz de la calle proyectaba la mitad de su rostro en sombra, pero Jackson podía ver el conflicto en sus ojos. «¿Qué es? Es sobre mi pasado, sobre por qué entiendo tan bien la adicción». Respiró hondo. «No siempre fui profesora de arte. Yo». Un alboroto en el coche la interrumpió. Daniel había abierto la puerta e intentaba salir. Mientras se apresuraban a detenerlo, el momento se perdió. Más tarde, después de instalar a Daniel en el apartamento de Abby con un guardia de seguridad apostado fuera, Jackson se dispuso a marcharse. «¿Qué ibas a decirme antes?», preguntó. Abby parecía agotada. Los acontecimientos de la noche pesaban mucho sobre ella. «Puede esperar. Ahora mismo tengo que centrarme en Daniel». «Lo entiendo». Dudó en la puerta. «Sea lo que sea, Abby, no cambiará lo que siento por ti». Ella lo miró, sorprendida, y algo parecido a la esperanza se reflejó en su rostro. «¿Y qué sientes por mí, Jackson Pierce?». Era un desafío directo típico de ella. Sin juegos, sin fingimientos. «Creo que me estoy enamorando de ti», admitió con unas palabras que le sorprendieron tanto a él como a ella, y eso me aterroriza. Por un momento el mundo pareció detenerse. Entonces Daniel llamó desde la otra habitación, rompiendo el hechizo. «Deberías irte», dijo Abby en voz baja. «Hablaremos pronto». Mientras Jackson conducía de vuelta a casa, contemplando las luces de la ciudad, se preguntó si había cometido un error al revelar sus sentimientos, pero la verdad había surgido con demasiada facilidad como para negarla. De alguna manera, esta mujer complicada y con principios había derribado las barreras que él había tardado años en construir.
Lo que él no sabía era que Abby estaba sentada en su apartamento a oscuras, mirando una vieja fotografía escondida en el cajón de su escritorio. Una fotografía que la conectaba con Jackson de una manera que ninguno de los dos había comprendido aún. Una conexión que los uniría o los separaría irrevocablemente. A la mañana siguiente de encontrar a Daniel, Jackson se despertó con un correo electrónico de Abby. Necesito tiempo para ocuparme de mi hermano. Lo llevaré yo misma de vuelta a Vermont. Por favor, no me contactes durante unos días. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Mercy Jackson respetó su petición y se volcó en el trabajo para distraerse de la constante necesidad de llamarla. Aceleró la reorganización de la fundación, implementando muchas de las sugerencias de Abby a pesar de su ausencia. Cuando la junta directiva cuestionó el cambio de enfoque, defendió el nuevo enfoque con una convicción que le sorprendió incluso a él mismo. Hemos estado persiguiendo el prestigio en lugar del impacto, les dijo. Eso cambia ahora. Pasó una semana sin noticias de Abby. Entonces, Jackson se encontró conduciendo por delante de su escuela, contemplando la posibilidad de encontrarse con ella por casualidad, antes de darse cuenta de lo inapropiado que sería. Le había dicho que se estaba enamorando de ella. Quizás esa confesión la había alejado para siempre. Finalmente, en el 16º día de silencio, su asistente anunció: «La señorita Matthews está aquí para verle». Jackson intentó parecer sereno cuando Abby entró en su despacho. Tenía mejor aspecto que la última vez que la había visto, descansada y decidida, aunque la tensión aún se reflejaba en su rostro. «Daniel ha vuelto al tratamiento», dijo sin preámbulos. «En un centro diferente, en Vermont. Están adoptando un enfoque más integral». «Me alegro», respondió Jackson, sin saber muy bien en qué situación se encontraban. «¿Y tú? ¿Cómo lo llevas?». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. «He estado pensando en lo que dijiste la noche que encontramos a Daniel». El corazón de Jackson se aceleró. «Y antes de que puedas responder, hay algo que debes saber». Se volvió hacia él. «Algo que he estado intentando decirte». La seriedad de su voz lo alarmó. «Sea lo que sea, lo superaremos». Abby negó con la cabeza. «No hagas promesas antes de saber lo que estás prometiendo». Respiró hondo. «¿Te acuerdas de Carter Investments?». La pregunta lo pilló desprevenido. Carter Investments había sido una de sus primeras adquisiciones importantes hacía 12 años. Una empresa mediana que había comprado y desmantelado, vendiendo las partes valiosas y deshaciéndose del resto. «Por supuesto. ¿Por qué?». «Mi padre trabajaba allí, Robert Matthews. Era gestor de carteras». Jackson rebuscó en su memoria. El nombre le resultaba vagamente familiar por los archivos de personal, pero nunca había conocido al hombre personalmente. «Cuando adquiriste la empresa», continuó Abby, «la reestructuraste y eliminaste los puestos redundantes. Mi padre fue despedido después de 22 años». Empezó a comprenderlo. «Abby, las adquisiciones corporativas siempre implican decisiones difíciles en materia de personal». «Sé cómo funciona el mundo de los negocios», le interrumpió ella. «Pero usted no sabe lo que pasó después. Papá tenía 53 años, estaba sobrecualificado para puestos de nivel inicial y poco cualificado para puestos ejecutivos en un sector en constante cambio. No conseguía encontrar trabajo». Se acercó, con voz firme a pesar de la emoción que había detrás de sus palabras. «Empezó a beber. Luego vino la depresión. Después perdimos nuestra casa. Mamá se marchó. No pudo soportarlo. Daniel y yo intentamos mantener la familia unida. Las piezas encajaban. Tu padre se suicidó 3 años después de perder su trabajo. Se pegó un tiro en la boca en nuestro garaje». Sus palabras eran frías, pero Jackson podía ver el viejo dolor que se escondía tras ellas. Daniel lo encontró. Fue entonces cuando comenzó su adicción. Jackson sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. No tenía ni idea. ¿Por qué ibas a saberlo? Solo era un nombre en una hoja de cálculo. Daños colaterales en un acuerdo rentable. Sus ojos no lo acusaban, pero eran inquebrantables. «Reconocí tu nombre en cuanto te sentaste a mi mesa en Bellinis. Sabía quién eras desde el principio». La revelación lo dejó atónito. «¿Por qué no dijiste nada?».
Al principio, quería ver al hombre que cambió nuestras vidas sin siquiera saber que existíamos. Luego las cosas se complicaron. Empecé a verte como una persona, no solo como el multimillonario que destrozó a mi familia. ¿Por eso desapareciste después de nuestra cena? ¿Por quién soy? Abby negó con la cabeza. No, en realidad fue por Daniel. Pero no podía aceptar tu dinero ni involucrarme contigo sin decirte la verdad. Jackson se dirigió a la pequeña barra que había en la esquina de su despacho y se sirvió agua con manos temblorosas. Su mente barajaba las implicaciones. El trabajo de la fundación, el préstamo para Daniel. ¿Se trataba de hacerme pagar por lo que le pasó a tu padre? No, dijo Abby con firmeza. El trabajo de la fundación era genuino. Creo en lo que hacemos y necesitaba ayuda con Daniel. Eso también era real. Hizo una pausa. Pero no puedo negar que hay cierta justicia en que ayudes a sanar lo que tus acciones ayudaron a romper. Jackson se volvió hacia ella, escudriñando su rostro. ¿Y nosotros? ¿Qué fue eso? Por primera vez, su compostura vaciló. Esa es la complicación. Nunca esperé sentir nada por ti. Desde luego, nunca planeé enamorarme. Se detuvo. Preocuparme por ti. El sentimiento inconcluso quedó suspendido entre ellos. Jackson quería acortar la distancia para tomarla en sus brazos, pero el peso de su historia compartida lo detuvo. Entiendo si esto lo cambia todo, dijo Abby en voz baja. Si quieres devolver el préstamo, he hecho otros arreglos para el tratamiento de Daniel y renunciaré inmediatamente a mi puesto de consultora de la fundación. No, dijo Jackson con firmeza. El préstamo sigue en pie. Tu hermano se merece esa oportunidad independientemente de nuestra historia. Y la fundación necesita tu perspectiva más que nunca, y a nosotros. La pregunta era directa y clásica. Abby Jackson consideró cuidadosamente su respuesta. No creo en las coincidencias, dijo finalmente. De todos los restaurantes de Nueva York, acabaste sirviendo en mi mesa. De todas las personas con las que podría haber conectado, fue la hija de un hombre cuya vida afecté sin saberlo. Se acercó a ella. Quizás sea la forma que tiene el universo de arreglar las cosas. Esa es una forma conveniente de absolverte a ti mismo, le desafió Abby. No busco absolución. Jackson se pasó la mano por el pelo, con evidente frustración. La muerte de tu padre fue trágica. Si mis decisiones empresariales contribuyeron a esa tragedia, no puedo deshacerlo. Pero puedo reconocer el coste humano de las decisiones que tomé, pensando solo en los márgenes de beneficio. Le cogió la mano, aliviado al ver que ella no la apartaba. El hombre que era entonces no habría entendido por qué eso importa. El hombre que soy ahora, el hombre en el que me has ayudado a convertirme. Hace algo cambió en la expresión de Abby. No era exactamente perdón, sino una disposición a considerar posibilidades. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Eso depende de ti, respondió Jackson. Lo que dije aquella noche lo dije en serio. Mis sentimientos no han cambiado, pero entiendo si los tuyos sí. Abby bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Cuando tenía 18 años, juré que odiaría a Jackson Pierce para siempre. Te culpé de todo lo que salió mal en nuestras vidas. Volvió a mirarle a los ojos. Pero el odio no es algo que se pueda mantener cuando ves la humanidad de alguien. Cuando ves cómo ayudan a tu hermano sin juzgarlo. Cuando ves cómo transforman su fundación porque realmente les importa marcar la diferencia. ¿Es esa una forma indirecta de decir que tú también sientes algo por mí?, preguntó Jackson, esbozando una tímida sonrisa. Es una forma indirecta de decir que es complicado. Pero ella también sonrió. La conexión entre ellos era innegable. A pesar de todo lo complicado, puedo trabajar con ello, dijo Jackson. He construido mi carrera resolviendo problemas complicados. Esto no es un acuerdo comercial, Jackson. No, es mucho más importante. Tomó ambas manos entre las suyas. No te pido que olvides el pasado. Te pido una oportunidad para el futuro. Necesito tiempo, dijo ella con sinceridad. Y yo necesito saber que esto no es solo un ajuste de cuentas cósmico para ti. Me parece justo. Le soltó las manos. ¿Qué tal si empezamos con una cena? No como multimillonario y consultora. No como agresor y víctima. Solo como Jackson y Abby.
La sugerencia quedó suspendida entre ellos, una oferta de un nuevo comienzo a pesar de su enredada historia. Después de lo que pareció una eternidad, Abby asintió. Cena. Pero yo elijo el lugar otra vez. No lo haría de otra manera. 3 meses después, Jackson estaba de pie en medio de un almacén vacío en Williamsburg, con Abby a su lado. Los contratistas se movían a su alrededor, tomando medidas y discutiendo las renovaciones. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Abby, observando su rostro con atención. Completamente, respondió Jackson. El Centro Matthews para la Educación Artística, un lugar donde el talento se encuentra con la oportunidad, independientemente del código postal o los ingresos familiares. El camino hasta ese momento no había sido fácil. Preguntó Abby, observando atentamente su rostro. Completamente, respondió Jackson. El Centro Matthews para la Educación Artística, un lugar donde el talento se encuentra con la oportunidad, independientemente del código postal o los ingresos familiares. El camino hasta ese momento no había sido fácil. Su relación se había desarrollado lentamente. Cada paso adelante, acompañado de conversaciones honestas sobre su pasado, su presente y su posible futuro juntos. Daniel llevaba 4 meses sobrio y participaba en la planificación del centro mientras continuaba su recuperación. El almacén se convertiría en una instalación de última generación que ofrecería educación artística gratuita a jóvenes desfavorecidos con programas que se extenderían al desarrollo profesional y al apoyo a la salud mental. Sería el primero de muchos centros de este tipo en todo el país, financiado por una nueva división de la Fundación Pierce, pero gestionado de forma independiente bajo la dirección de Abby. Mi padre lo habría aprobado, dijo Abby en voz baja, mirando a su alrededor. Siempre creyó que la educación era el gran igualador. Cuéntame más sobre él, dijo Jackson, rodeándole los hombros con un brazo. Estas conversaciones se habían convertido en un ritual entre ellos. Abby compartía recuerdos de su padre, humanizando al hombre que antes solo había sido un nombre en una hoja de cálculo para Jackson. Me enseñó a ver la belleza en lugares inesperados, dijo ella, apoyándose en él, a mirar más allá de las apariencias. Creo que por eso me convertí en profesora de arte. Parece un hombre extraordinario. Tenía defectos, como todos nosotros, pero era extraordinario a su manera. Ella se volvió hacia él. Le habría gustado el hombre en el que te has convertido. Esas palabras significaron más para Jackson que cualquier elogio profesional que hubiera recibido jamás. En el mes transcurrido desde la revelación de Abby, había reconsiderado todos los aspectos de su forma de hacer negocios y había implementado políticas que reconocían el impacto humano de las decisiones corporativas. Su junta directiva no estaba del todo satisfecha, pero a Jackson ya no le importaba su aprobación. Tengo algo para ti, dijo, metiendo la mano en el bolsillo. ¿Una llave? Abby la cogió, levantando una ceja con curiosidad. Al centro. Faltan meses para que esté terminado. A mi casa en Berkshire, aclaró Jackson. Pensé que tal vez este fin de semana, si estás libre, podríamos ir juntos. Solo nosotros dos. Era un paso importante. Habían ido poco a poco, construyendo confianza junto con el afecto. Ninguno de los dos había presionado para ir más allá hasta que estuvieron listos. Abby examinó la llave en la palma de su mano y luego la cerró con los dedos. Me gustaría. Mientras caminaban por el espacio que se convertiría en su legado compartido, Jackson reflexionó sobre el extraño camino que los había unido. Un encuentro fortuito que no fue fortuito en absoluto. Una conexión forjada a través del conflicto y la sanación. ¿En qué piensas?, preguntó Abby al notar su expresión. En cómo a veces las cosas que parecen destruirnos en realidad nos reconstruyen en algo mejor, respondió él. Si no te hubiera conocido, seguiría siendo ese hombre de Bellinis, exitoso, pero vacío. Tú lo cambiaste todo. Nos cambiamos mutuamente, corrigió Abby. Así es como se supone que debe funcionar. Afuera, mientras salían a la brillante tarde primaveral, Daniel los esperaba junto al coche. Jackson nunca lo había visto tan saludable, con la mirada clara y decidida.
Los planos arquitectónicos del centro eran su primer proyecto profesional desde que comenzó su recuperación. Bueno, preguntó ansioso, ¿qué te parece el espacio? Es perfecto, le aseguró Abby abrazando a su hermano. Mientras Jackson los observaba, sintió una profunda sensación de que todo estaba bien. Esta familia inusual que estaban construyendo, unida no por lazos de sangre, sino por elección, por el perdón, por una visión compartida para reparar lo que se había roto, era más significativa que todos sus logros anteriores juntos. Más tarde, esa misma noche, mientras él y Abby paseaban por el paseo marítimo de Brooklyn, con el horizonte de Manhattan brillando al otro lado del río, Jackson se detuvo y se volvió hacia ella. Sé que acordamos tomarnos las cosas con calma, dijo, y podemos continuar al ritmo que nos parezca adecuado. Pero necesito que sepas que te quiero, Abby Matthews, no a pesar de nuestra historia, sino incluyéndola. Cada parte complicada, desordenada y hermosa de ella. Abby lo miró, y el cansancio que había caracterizado sus primeras interacciones había desaparecido. En su lugar había algo que Jackson nunca había esperado encontrar en esta etapa de su vida. Compañerismo, comprensión, hogar. Yo también te amo, dijo ella simplemente. Lo suficiente como para creer que podemos construir algo significativo a partir de pedazos rotos. Mientras continuaban su paseo, planeando su fin de semana en Berkshires y el futuro más allá, Jackson reflexionó que el multimillonario agotado que se había sentado en Bellinis aquella fatídica noche nunca podría haber imaginado a dónde lo llevaría una camarera con unos ojos extraordinarios, a una vida que no se mide en adquisiciones y activos, sino en segundas oportunidades y nuevos comienzos.